Hola, mi nombre es Regina y acabo de cumplir 27 años el mes pasado. El día en que todo cambió. Acababa de firmar un contrato de 110 millones de pesos con los Soles de Jalisco. Estaba en la cima del mundo, lista para compartir mi éxito con mi familia, a pesar de nuestra complicada relación. Nunca esperé que mi hermana, Verónica, me empujara por las escaleras por celos. Definitivamente, nunca pensé que despertaría sola en una cama de hospital, abandonada por mi propia sangre. Antes de contarles cómo pasé de firmar un contrato que me cambió la vida a despertar en una cama de hospital, díganme desde dónde están viendo esto. Dejen un comentario y suscríbanse si quieren escuchar historias que les recordarán por qué la familia no siempre es de sangre. Crecí en un barrio de clase media en Guadalajara con mis padres, Arturo y Laura, mi hermana mayor, Verónica, que tiene 32 años, y mi hermano menor, Nico, que tiene 23. Desde fuera, parecíamos la familia mexicana perfecta, pero las apariencias pueden engañar. Desde que tengo memoria, siempre hubo una jerarquía no explícita en nuestra casa. Verónica era la niña de oro. Nico era el bebé de la familia. Y yo estaba en algún punto intermedio, a menudo olvidada o ignorada. Mis padres asistían a cada uno de los recitales de piano y exposiciones de arte de Verónica, elogiando sus mediocres talentos como si estuviera destinada a la grandeza. Mientras tanto, mis partidos de baloncesto eran una molestia, algo a lo que solo asistían si no había nada mejor que hacer ese día. El baloncesto no es una carrera de verdad para una chica, decía mi padre con desdén cada vez que mencionaba mis sueños. Deberías centrarte en algo práctico, como tu hermana. Verónica sabía que tenía este poder sobre mí, el apoyo incondicional de nuestros padres, y lo blandía como un arma. Cuando éramos más jóvenes, rompía sus propias cosas y me echaba la culpa, lo que resultaba en mi castigo. A medida que crecimos, sus tácticas se volvieron más sofisticadas, más manipuladoras. Hacía comentarios mordaces sobre mi apariencia cuando venían amigos o se le olvidaba convenientemente avisarme de los planes familiares. «Oh, ¿mamá no te dijo que cenábamos en casa de la abuela esta noche?» Pensé que todo el mundo lo sabía, decía con falsa inocencia, sabiendo perfectamente que se suponía que debía pasarme el mensaje. A los 16 años, me di cuenta de que si quería algo en la vida, tendría que trabajar para conseguirlo yo misma. Conseguí un trabajo en la tiendita local, reponiendo estanterías después de la escuela y los fines de semana. Ahorré cada centavo, sabiendo que mis padres priorizarían el fondo universitario de Verónica sobre el mío. Mientras ellos pagaban para que ella asistiera a una costosa escuela de arte en la Ciudad de México, yo solicité becas y tuve varios trabajos para pagarme la universidad estatal. El baloncesto era mi escape, mi pasión y, finalmente, mi boleto de salida. Practicaba durante horas después de la escuela, a menudo sola en la cancha comunitaria, perfeccionando mi técnica con innumerables ejercicios. Cuando llovía, seguía allí fuera, con el agua haciendo que el balón resbalara y fuera difícil de controlar, pero nunca me rendí. El sonido del balón golpeando el pavimento mojado, el chirrido de mis zapatillas en la cancha, el susurro de la red cuando hacía un tiro perfecto. Todo eso se convirtió en la banda sonora de mi determinación. Fue durante una de estas solitarias sesiones de práctica bajo la lluvia que la entrenadora Sofía me vio por primera vez. Tenía 42 años, era dura como una roca y con una actitud directa que imponía respeto. Se detuvo en su maltrecho sedán azul, bajó la ventanilla y me observó durante 20 minutos completos antes de acercarse. «Tienes talento natural», dijo, no como un cumplido, sino como una simple constatación de un hecho, pero el talento sin disciplina es inútil. Si estás dispuesta a trabajar más duro de lo que has trabajado en tu vida, puedo ayudarte a convertir esa habilidad en bruto en algo especial. Sofía se convirtió en más que solo mi entrenadora. Se convirtió en la figura materna que siempre había anhelado. Me llevó al límite, creyó en mí cuando yo no creía en mí misma y nunca trató mis sueños como algo menos que metas alcanzables. Bajo su guía, me transformé de una jugadora talentosa pero desenfocada en una atleta disciplinada con un potencial real. Los ojeadores universitarios comenzaron a aparecer en mis partidos durante mi último año de preparatoria. Recibí varias ofertas de becas y acepté una de una escuela de División 1 con un fuerte programa de baloncesto femenino. Mis padres apenas reconocieron este logro. «Supongo que eso nos ahorrará algo de dinero», comentó mi madre cuando les mostré la carta de la beca, como si ese fuera el único valor de lo que había logrado.
En la universidad conocí a Mateo. Él estaba en su primer año de Derecho cuando nos topamos, literalmente, en la cafetería del campus. Yo corría a la práctica, él estaba absorto en un libro de Derecho Constitucional, y nuestra colisión resultó en que mi bebida deportiva se derramara sobre sus apuntes. Esperaba enfado, pero en su lugar recibí una sonrisa que hizo que mi corazón diera un vuelco. Ahora tengo una excusa para reescribir esto, bromeó, señalando las páginas manchadas de morado. Sinceramente, estaba buscando cualquier razón para tomarme un descanso. Mateo era diferente a cualquiera que hubiera conocido. Venía de una familia cariñosa y solidaria y no podía entender la dinámica que yo describía con la mía. A menudo escuchaba con incredulidad mientras yo relataba historias de mi infancia. Eso no es normal, Regina, decía. Se supone que las familias deben apoyarse mutuamente, construirse, no destruirse. Con el apoyo emocional de Mateo y la guía continua de Sofía, prosperé en la universidad. Me convertí en una jugadora estrella, rompiendo varios récords de la escuela y atrayendo la atención de ojeadores profesionales. Mi título en gestión deportiva me dio un plan B, pero mi corazón estaba puesto en jugar profesionalmente. Mientras tanto, mi familia continuó con su patrón de indiferencia. Asistieron exactamente a 2 de mis partidos universitarios en 4 años. Verónica había vuelto a casa después de no lograr triunfar como artista en la Ciudad de México y trabajaba en una galería local, quejándose constantemente de lo poco apreciado que era su talento. Nico seguía los pasos de mi padre, estudiando negocios y ya mostrando signos de adoptar su actitud despectiva hacia mi elección de carrera. A pesar de su falta de apoyo, seguí decidida a triunfar, no para demostrarles que estaban equivocados, sino para demostrarme a mí misma que era digna del sueño que había estado persiguiendo durante tanto tiempo. Cada rechazo, cada comentario despectivo, cada partido al que no asistieron solo alimentaba mi determinación. Lo lograría con o sin ellos. Y mientras entraba en mi último año de universidad, con ojeadores profesionales asistiendo regularmente a mis partidos y mi nombre siendo mencionado en conversaciones sobre la próxima generación de estrellas del baloncesto femenino, comencé a creer que todos esos años de trabajo duro, todos esos días lluviosos en la cancha, todas esas mañanas tempranas y noches tardías de entrenamiento finalmente estaban a punto de dar sus frutos. Lo que no sabía entonces era que mi mayor desafío no vendría de la cancha, sino de las personas que se suponía que más me querían. Las personas que compartían mi sangre, pero no mis sueños. Las personas que preferirían verme fracasar que tener éxito en mis propios términos. El partido que lo cambió todo ocurrió durante el Campeonato Nacional Universitario. Estábamos perdiendo por 2 puntos con 10 segundos en el reloj. El balón me llegó en la línea de 3 puntos, y el tiempo pareció ralentizarse. Podía ver cada opción, la posición de cada jugadora, como si la cancha se hubiera convertido de repente en un tablero de ajedrez y yo pudiera anticipar cada posible movimiento. Finté un pase a mi compañera de la derecha, pivoté a la izquierda y me lancé para un tiro en suspensión justo cuando sonaba la chicharra. El balón describió un arco en el aire y todo el estadio se quedó en silencio. Cuando entró limpiamente en la red, la multitud estalló en un rugido que todavía puedo oír en mis sueños. Habíamos ganado el campeonato y yo había anotado la canasta ganadora. Ese momento fue capturado por docenas de cámaras, repetido en los canales de deportes de todo el país. Y de repente, mi nombre estaba en boca de todos. 3 ojeadores de talentos se me acercaron después del partido, con tarjetas de visita extendidas y promesas de futuros brillantes suspendidas en el aire entre nosotros. El más insistente era de los Soles de Jalisco, un equipo que había tenido dificultades en las últimas temporadas y buscaba talento fresco para revitalizar su plantilla. Su oferta inicial fue buena, pero Mateo, que acababa de aprobar el examen de abogacía y trabajaba en un bufete de derecho deportivo, me aconsejó que negociara. «Te quieren más de lo que aparentan», dijo, revisando los términos del contrato. «Esta es solo su posición inicial. Podemos presionar para obtener mejores condiciones». Las negociaciones se extendieron durante 3 meses, con ofertas y contraofertas yendo y viniendo. Cada vez que los Soles volvían con una nueva propuesta, Mateo la estudiaba detenidamente, destacando áreas donde aún podíamos mejorar los términos. Fue un tiempo estresante, lleno de incertidumbre y dudas. ¿Y si retiran la oferta por completo?, le pregunté a Mateo una noche, con la ansiedad manteniéndome despierta. ¿Y si estoy presionando demasiado y deciden que no valgo la pena?
No se retirarán, me aseguró, con una confianza inquebrantable. Eres la mejor promesa novata de esta temporada. Te necesitan más de lo que tú los necesitas a ellos. La entrenadora Sofía fue igualmente solidaria durante este periodo. Tenía contactos en la liga profesional y me aseguraba constantemente que el interés de Jalisco era genuino. Están construyendo su estrategia a tu alrededor, me dijo. Ya han comenzado a diseñar jugadas que mostrarán tus fortalezas. Confía en mí, no se van a ir a ninguna parte. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad de idas y venidas, llegamos a un acuerdo, 110 millones de pesos en 3 años, con bonificaciones por rendimiento que podrían sumar casi 40 millones adicionales. Era más de lo que jamás había soñado, una validación de cada sacrificio, cada hora de práctica, cada momento de duda que había superado. El día que firmé el contrato fue surrealista. El presidente del equipo, Carlos Villaseñor, una leyenda en el mundo del baloncesto, me dio personalmente la bienvenida a los Soles de Jalisco. Los flashes de las cámaras nos cegaban mientras nos dábamos la mano, y yo luchaba por mantener la compostura, por no dejar que las lágrimas de alegría y alivio cayeran frente a toda esa gente importante. Bienvenida a la familia, Regina, dijo Carlos, con un apretón de manos firme y una sonrisa genuina. Creemos que vas a ayudar a llevar a este equipo al campeonato. Mientras salía de la sede de los Soles, con el contrato firmado y el futuro asegurado, sentí una extraña mezcla de emociones, orgullo por lo que había logrado, emoción por lo que estaba por venir, pero también una persistente tristeza por no tener a nadie de mi familia real con quien compartir este momento. A pesar de años de negligencia y desprecio, una parte de mí todavía anhelaba su aprobación, su reconocimiento. Y en ese momento de triunfo, tomé una decisión que finalmente cambiaría el curso de mi vida de maneras que nunca podría haber anticipado. Decidí ir a casa y compartir mi noticia con mi familia, esperando que tal vez este logro, este éxito innegable, finalmente les hiciera verme. Antes de dirigirme a Guadalajara, hice una videollamada a Mateo desde mi habitación de hotel. ¿Estás segura de esto?, preguntó, con la preocupación evidente en su voz. Ya sabes cómo son. No quiero que te arruinen este momento. Tengo que intentarlo, dije. Quizás esta vez sea diferente. Quizás ahora finalmente se sientan orgullosos de mí. Solo recuerda, pase lo que pase, este es tu logro. Nadie puede quitártelo. Y estoy increíblemente orgulloso de ti, Regina. Sus palabras me reconfortaron, pero todavía sentía esa atracción, esa necesidad de compartir mi éxito con las personas que me conocían desde hacía más tiempo, aunque nunca me hubieran visto de verdad. Me detuve en varias tiendas antes de ir a casa de mis padres, eligiendo regalos bien pensados para cada miembro de la familia. Para mi padre, un reloj caro que llevaba tiempo deseando; para mi madre, un bolso de diseñador de su marca favorita; para Verónica, un collar de una diseñadora de joyas de moda; para Nico, la última consola de videojuegos de la que había estado hablando. En mi mente, imaginaba sus reacciones, su sorpresa y alegría, no solo por los regalos, sino por la noticia de que yo, la hija del medio ignorada, había logrado algo extraordinario. Quizás ahora verían que mi camino, aunque diferente al que habían imaginado para mí, era válido y digno de respeto. Mientras conducía hacia la casa en la que crecí, la esperanza y la ansiedad luchaban en mi pecho. Ensayé lo que diría, cómo les contaría sobre el contrato, sobre el futuro que se abría ante mí. Imaginé abrazos, felicitaciones, quizás incluso una cena familiar de celebración. Lo que no podía imaginar, lo que nunca vi venir, fue la envidia, el resentimiento y la violencia que recibirían mi éxito. Mientras entraba en el camino de entrada de la casa de mi infancia, no tenía idea de que estaba a punto de experimentar la traición más oscura de mi vida a manos de las personas que deberían haberme amado más. El familiar aroma a popurrí de canela de mi madre me golpeó al abrir la puerta principal. La casa se veía exactamente igual que siempre, desde las fotos familiares que bordeaban la pared de la escalera hasta los muebles gastados pero limpios de la sala de estar. Por un momento, la nostalgia me invadió, recuerdos de momentos de la infancia cuando las cosas eran más simples, antes de que la dinámica familiar se solidificara en su patrón tóxico actual. Hola, dije, dejando las bolsas de compras llenas de regalos. ¿Hay alguien en casa? Mi madre salió de la cocina, secándose las manos en un paño de cocina. Su expresión cambió de sorpresa a una sonrisa forzada cuando me vio. Regina,
No te esperábamos, dijo, su tono dejando claro que mi visita sin previo aviso era una molestia. Quería sorprenderlos a todos, respondí, tratando de mantener mi voz ligera, sin dejar que su tibia recepción apagara mi ánimo. ¿Están todos? Tu padre está viendo la televisión en el estudio. Verónica y Nico deberían llegar pronto. Miró las bolsas de compras. ¿Qué es todo esto? Solo algunos regalos. Tengo buenas noticias y quería compartirlas con todos. Mi padre apareció en el umbral, con el control remoto todavía en la mano, luciendo ligeramente molesto por haber interrumpido su rutina vespertina. Regina, reconoció con un asentimiento. ¿Qué te trae por aquí? Antes de que pudiera responder, la puerta principal se abrió y Verónica entró, seguida de cerca por Nico. Los ojos de Verónica se entrecerraron al verme, mientras que Nico al menos logró una pequeña sonrisa. Reunión familiar, dijo Verónica sarcásticamente, dejando caer las llaves en la mesa auxiliar. ¿Cuál es la ocasión? Tengo algo que decirles a todos, dije, con el corazón acelerado por una mezcla de emoción y aprensión. ¿Podemos sentarnos juntos unos minutos? Nos reunimos en la sala de estar, un silencio incómodo se apoderó de nosotros. Respiré hondo y comencé a compartir mi noticia. Acabo de firmar un contrato con los Soles de Jalisco, anuncié, incapaz de ocultar el orgullo en mi voz. 110 millones de pesos en 3 años con bonificaciones por rendimiento. El silencio que siguió fue ensordecedor. Las cejas de mi padre se arquearon ligeramente, la primera señal de sorpresa genuina que había visto en él en años. La boca de mi madre se abrió y se cerró como si luchara por encontrar las palabras. Nico parecía genuinamente impresionado, mientras que el rostro de Verónica se había quedado completamente inmóvil, con los nudillos blancos donde agarraba su bolso. 110 millones de pesos, dijo finalmente mi padre, con incredulidad evidente en su voz. Sí, confirmé, alcanzando una de las bolsas de compras. Y quería celebrarlo con todos ustedes. Traje algunos regalos. Regalos, repitió mi madre, con los ojos ahora fijos en las bolsas. Comencé a distribuir los regalos, explicando cada elección mientras los entregaba. Mi padre examinó el reloj con una mezcla de aprecio y algo más, algo que parecía casi resentimiento. Mi madre pasó los dedos por el suave cuero del bolso de diseñador, con una expresión ilegible. Nico estaba genuinamente encantado con la consola de videojuegos, examinando inmediatamente sus características. Y luego estaba Verónica. Abrió lentamente la caja de joyas, mirando el collar que había dentro sin tocarlo. Recordé que admirabas a esta diseñadora cuando vimos su colección en una revista el año pasado, expliqué, esperando ver algún ablandamiento en su expresión. En cambio, cerró la caja de golpe y la colocó en la mesa de café con un cuidado deliberado. Qué amable de tu parte andar tirando el dinero, dijo, con la voz chorreando desdén. Debe sentirse bien presumir así. Verónica, dijo mi madre a medias, pero no había un verdadero reproche en su tono. No, mamá, seamos honestos por una vez, continuó Verónica, con la voz en aumento. La pequeña Regina regresa después de firmar un gran contrato deportivo y cree que puede comprar nuestra aprobación con regalos caros. ¿Resume eso la situación? Sentí que mi rostro se sonrojaba de dolor y vergüenza. No es eso lo que intentaba hacer. Solo quería compartir mi felicidad con ustedes. Tu felicidad, repitió Verónica burlonamente, porque siempre se trata de ti, ¿no es así? Incluso cuando no estás, todo es, Regina esto, y, Regina aquello, de parte de tu preciosa entrenadora y tu novio perfecto. Pobre Verónica, atrapada en casa con un trabajo sin futuro mientras su hermana se convierte en una estrella del deporte. Nadie ha estado hablando de mí, dije, confundida por su arrebato. Apenas he sabido de ninguno de ustedes en meses. Claro, se rió Verónica con amargura. Por eso tuve que enterarme por doña Carmen de al lado de lo orgullosa que debía estar de mi exitosa hermana. Por eso los clientes de la galería me preguntan si soy pariente de esa jugadora de baloncesto y se decepcionan cuando se dan cuenta de que solo soy la asistente de ventas. La habitación se tensó mientras Verónica continuaba desahogando años de celos reprimidos. Para mi sorpresa, en lugar de tratar de calmar la situación, mis padres comenzaron a ponerse de su lado.
Siempre has tenido una forma de hacer que todo gire a tu alrededor, Regina, dijo mi padre, dejando la caja del reloj sobre la mesa junto al collar descartado de Verónica. Viniendo aquí, haciendo alarde de tu éxito, actuando como si todos debiéramos estar agradecidos por tu atención y tus limosnas. ¿Limosnas?, repetí, atónita por la acusación. Son regalos. Pensé que se alegrarían por mí. Felices de que hayas desperdiciado años en una carrera que terminará en el momento en que te lesiones, intervino mi madre. Felices de que estés viviendo un sueño irreal en lugar de construir algo estable y significativo, como tu hermana ha intentado hacer. No podía creer lo que estaba oyendo. ¿En qué universo Verónica, que había abandonado la escuela de arte y trabajaba a tiempo parcial en una galería, era la responsable? Yo tenía un título, un contrato profesional, seguridad financiera y, sin embargo, de alguna manera, todavía me presentaban como la decepción de la familia. También quería decirles que estoy planeando comprar una casa nueva, dije, tratando de llevar la conversación de nuevo a un terreno positivo. Algo lo suficientemente grande para todos nosotros, si alguna vez quisieran visitar o incluso mudarse más cerca de Monterrey. Esto fue un error. El rostro de Verónica se contrajo de rabia. Ahora nos ofreces comprarnos una casa, como si fuéramos un caso de caridad que puedes resolver con tu nueva riqueza. ¿Tienes idea de lo condescendiente que suenas ahora mismo? No quise decir eso, protesté, sintiendo que la situación se salía de control. Solo pensé que sería bueno tener un lugar donde pudiéramos estar todos juntos más a menudo. No necesitamos tu dinero ni tu lástima, dijo mi padre con frialdad. Algunos de nosotros tenemos dignidad. La implicación de que de alguna manera me faltaba dignidad porque había trabajado duro y tenido éxito en mi campo elegido se sintió como una bofetada. Me levanté, conteniendo las lágrimas. No vine aquí a pelear. Vine a compartir algo importante con las personas que pensé que se alegrarían por mí. Claramente, me equivoqué. Me moví hacia la escalera, con la intención de ir a mi antigua habitación para calmarme antes de irme. Verónica me siguió, con el rostro enrojecido por la ira. Siempre haces esto, escupió, su voz elevándose a un grito. Hacerte la víctima cuando las cosas no salen como quieres. Pobre Regina, tan incomprendida, tan poco apreciada. No me estoy haciendo ninguna víctima, dije, con la mano en la barandilla. Solo necesito un minuto a solas. ¿A solas? ¿Quieres estar a solas? Bien, gritó Verónica. Y antes de que pudiera reaccionar, colocó ambas manos en mis hombros y me empujó hacia atrás con toda su fuerza. El tiempo pareció ralentizarse mientras perdía el equilibrio. Recuerdo la mirada de puro odio en el rostro de Verónica, el jadeo de Nico, el terrible momento de ingravidez cuando comencé a caer. Mi cabeza golpeó el borde de un escalón con un crujido nauseabundo, y el dolor explotó en mi cráneo. Rodé por los escalones restantes, mi cuerpo golpeando cada escalón con una fuerza que sacudía los huesos, hasta que finalmente me detuve en el fondo, con el mundo oscureciéndose a mi alrededor. Lo último que escuché antes de perder el conocimiento fue la voz de mi madre, fría y distante. ¿Se lo merecía? 3 palabras que cambiarían para siempre mi visión de mi familia. 3 palabras que confirmaron lo que siempre había sospechado pero nunca quise creer. No solo no me amaban, deseaban activamente mi mal. El pitido constante de un monitor cardíaco fue lo primero de lo que me di cuenta. El sonido penetró en la oscuridad, arrastrándome hacia la conciencia con cada pulso electrónico. Mis párpados se sentían increíblemente pesados, como si estuvieran pegados. Cuando finalmente logré abrirlos, la dura luz fluorescente envió dagas de dolor a través de mi cráneo. Se está despertando, dijo una voz de mujer desde algún lugar a mi derecha. Ve a buscar al doctor. Alexander. Intenté girar la cabeza hacia la voz, pero un collarín me mantenía inmovilizada. El pánico comenzó a crecer en mi pecho al darme cuenta de que no podía moverme correctamente. Intenta no moverte, dijo la mujer, entrando en mi campo de visión. Llevaba un uniforme azul, y su placa de identificación la identificaba como Isabel, enfermera titulada. ¿Has tenido un accidente? No fue un accidente, pensé. Mi hermana me empujó. Mi familia miró. Pero mi garganta estaba demasiado seca para hablar, y cuando lo intenté, solo salió un graznido ronco.
Toma, dijo Isabel, acercando una pajita a mis labios. Sorbos pequeños. El agua fue lo más delicioso que había probado en mi vida, refrescando mi garganta reseca. Después de unos sorbos, lo intenté de nuevo. ¿Cuánto tiempo?, logré preguntar. Has estado inconsciente durante 3 días, respondió Isabel, con expresión compasiva. ¿Recuerdas lo que pasó? Antes de que pudiera responder, un hombre alto con bata blanca entró en la habitación, portapapeles en mano. Señorita Coleman, soy el doctor Alexander. Me alegro de verla despierta. Nos tenía preocupados. La siguiente hora fue un torbellino de preguntas, exámenes e información devastadora. Había sufrido una conmoción cerebral grave, 3 costillas rotas, una muñeca fracturada y un traumatismo en la columna vertebral. El médico estaba particularmente preocupado por la lesión espinal, explicando que podría haber consecuencias a largo plazo para mi movilidad. Movilidad, repetí, mi mente yendo inmediatamente al baloncesto. ¿Podré volver a jugar? La vacilación del doctor Alexander me dijo todo lo que necesitaba saber incluso antes de que hablara. Es demasiado pronto para hacer afirmaciones definitivas. Necesitarás varios meses de fisioterapia, posiblemente cirugía, dependiendo de cómo progresen las cosas. Los deportes profesionales pueden estar fuera de discusión por un tiempo, quizás permanentemente. Las palabras me golpearon como otra caída por las escaleras. Mi contrato, mi futuro, todo por lo que había trabajado, de repente pendiendo del hilo más delgado. Cerré los ojos, conteniendo las lágrimas. Necesito llamar a mi novio, dije, y a mi entrenadora. Necesitan saber lo que pasó. Por supuesto, asintió el doctor Alexander. La enfermera Isabel le traerá un teléfono. Pero primero, ¿le gustaría que contactáramos a su familia? Nadie ha venido a visitarla todavía, pero podemos comunicarnos con ellos si nos proporciona la información de contacto. Sus palabras me helaron la sangre. Nadie había estado allí. Ni mis padres, ni mis hermanos. Nadie de mi familia se había molestado en comprobar si estaba viva o muerta después de que me empujaran por un tramo de escaleras en su propia casa. Ellos saben lo que pasó, dije en voz baja. ¿Estaban allí? ¿El doctor? Alexander y la enfermera Isabel intercambiaron una rápida mirada, y pude ver las preguntas no formuladas en sus ojos. Antes de que pudieran presionar para obtener detalles, pedí tiempo a solas, alegando que necesitaba descansar. En realidad, necesitaba espacio para procesar esta nueva traición, esta confirmación de que la indiferencia de mi familia había cruzado la línea hacia la crueldad activa. Más tarde esa noche, la enfermera Isabel regresó para tomarme las constantes vitales. Mientras ajustaba mi vía intravenosa, vaciló y luego habló en voz baja. No debería estar diciéndole esto, pero pensé que debería saberlo. Su familia vino una vez, la primera noche que la trajeron. No pidieron verla. Solo querían recoger sus efectos personales, su teléfono, cartera, llaves. La política del hospital nos exigía entregárselos solo a la familia. Lo siento. La revelación fue como un cuchillo retorciéndose en mis entrañas. No habían venido a verme, a ver si me estaba recuperando, a disculparse. Habían venido por mis pertenencias, como buitres picoteando un cadáver. Gracias por decírmelo, susurré, las lágrimas finalmente liberándose y deslizándose por mis mejillas. La enfermera Isabel apretó mi mano suavemente antes de irse, y una vez más me quedé sola con los monitores que pitaban y el peso aplastante del abandono. A la mañana siguiente, la puerta de mi habitación se abrió de golpe y Mateo entró corriendo, con el rostro pálido de preocupación. Cuando me vio, vendada y magullada, conectada a varias máquinas, se detuvo en seco, su expresión cambiando de preocupación a horror. Regina, exhaló, cruzando la habitación en 3 largas zancadas y tomando con cuidado mi mano ilesa entre las suyas. Dios mío, ¿qué pasó? He estado intentando llamarte durante días. La presa se rompió y todo salió a borbotones en un torrente de palabras, sollozos y rabia. Le conté sobre mi visita a casa, sobre los regalos, sobre los celos de Verónica y la traición de mis padres. Le conté sobre la caída, sobre despertar sola, sobre enterarme de que mi familia solo había venido a llevarse mis posesiones.
Mateo escuchó en un silencio atónito, su agarre en mi mano se tensaba con cada nuevo detalle. Cuando terminé, estaba literalmente temblando de ira. Voy a hacer que paguen por esto, dijo, su voz baja y controlada, lo que de alguna manera la hacía más aterradora que si hubiera gritado. Esto no fue un accidente. Fue una agresión, y te dejaron aquí para morir. Se llevaron mi teléfono, me di cuenta de repente. Has estado intentando llamarlos a ellos también. Todos los días desde que no respondiste a nuestra llamada de control, confirmó Mateo. Tu número iba directo al buzón de voz, y cuando llamé a casa de tus padres, tu padre respondió una vez, me dijo que no estabas allí, y luego dejaron de contestar. Estaba a punto de presentar una denuncia por persona desaparecida cuando el hospital finalmente me contactó usando la información de contacto de emergencia de tu cartera que encontraron en tu coche. Mi coche. Lo había olvidado, todavía aparcado en la entrada de mis padres. Otra propiedad que probablemente intentarían reclamar. Hay algo más, dije, dudando en expresar el pensamiento que me había estado atormentando desde que hablé con el doctor. Alexander. El médico dice que puede que no pueda volver a jugar. El contrato, los soles, todo por lo que trabajamos. Podría haberse perdido todo. La expresión de Mateo se suavizó. Déjame preocuparme por el contrato. Ahora mismo, tú concéntrate en mejorar. Ya resolveremos el resto más tarde. Más tarde ese día, llegó la entrenadora Sofía, que había volado desde Monterrey tan pronto como Mateo la llamó. A diferencia de Mateo, ella no trató de ocultar su ira. Esa gente no es tu familia, declaró, caminando de un lado a otro al pie de mi cama. La familia no se hace esto. Por lo que a mí respecta, están muertos para nosotras. El equipo ya está hablando de anular el contrato, dije, expresando mi mayor temor. Mateo ha estado tratando de contactar a la directiva, pero nadie le devuelve las llamadas. Que lo intenten, dijo Sofía con fiereza. Tenemos opciones, opciones legales, opciones médicas. Esto no ha terminado, Regina. Ni de lejos. A medida que avanzaba el día y el shock inicial comenzaba a desvanecerse, una nueva emoción comenzó a arraigarse en mí, la determinación. La misma determinación que me había impulsado a través de años de práctica, a través de la universidad, a través de cada obstáculo en mi camino hacia el baloncesto profesional. Podría estar caída, pero no estaba fuera de combate. Todavía no. Esa noche, la enfermera Isabel entró con más noticias inquietantes. Revisé sus papeles de admisión, dijo en voz baja. La información de su seguro de salud se introdujo incorrectamente, y cuando intentamos verificarla, descubrimos que su cobertura ha sido cancelada. Hizo una pausa. Y ha habido algunos retiros grandes de su cuenta bancaria en los últimos 2 días. La oficina financiera del hospital lo marcó porque estaban tratando de procesar una autorización de pago. ¿Qué? Intenté sentarme, haciendo una mueca de dolor cuando un pinchazo recorrió mis costillas. Eso es imposible. Soy la única que tiene acceso a esa cuenta. A menos que alguien tenga tus tarjetas y tu NIP, dijo Mateo sombríamente, o si falsificaron tu firma en los comprobantes de retiro. Las piezas encajaron con una claridad nauseabunda, mi cartera, mi teléfono, mis llaves, todo en posesión de personas que ya habían demostrado que me deseaban mal. Personas que conocían mis rutinas, mis contraseñas, posiblemente incluso mi información bancaria. Me están robando, susurré, la traición alcanzando nuevas profundidades que no creía posibles. Después de todo lo demás, realmente me están robando mientras estoy en el hospital. La mandíbula de Mateo se tensó. Llamaré al banco ahora mismo, congelaré tus cuentas y luego llamaré a la policía. Esto se acaba hoy. Mientras salía para hacer las llamadas, me recosté contra las almohadas, una extraña calma se apoderó de mí. El dolor seguía allí, tanto físico como emocional, pero ahora estaba acompañado de una resolución fría y clara. Mi familia finalmente había mostrado sus verdaderos colores, más allá de toda sombra de duda. No habría más búsqueda de su aprobación, no más esperanzas de reconciliación. Ellos habían tomado su decisión, y ahora yo tomaría la mía. Cuando Mateo regresó, su expresión me dijo que tenía malas noticias. El daño es extenso, dijo.
Han vaciado tu cuenta corriente, han agotado el límite de tus tarjetas de crédito. Incluso intentaron acceder a tu cuenta de inversiones, pero afortunadamente, eso requería una verificación adicional. ¿Cuánto?, pregunté, con voz firme. Casi 1,5 millones de pesos, en total. Cerré los ojos, absorbiendo este golpe final. Luego los abrí de nuevo, encontrando la mirada de Mateo directamente. Quiero presentar cargos, dije. Todos. Verónica por agresión. Todos ellos por robo. Quiero que enfrenten las consecuencias de lo que han hecho. Mateo asintió, una sombría sonrisa se extendió por su rostro. Esperaba que dijeras eso. Ya tengo un amigo en la fiscalía en espera. Al caer la noche y terminar el horario de visitas, me encontré sola de nuevo en la habitación del hospital. Pero esta vez, la soledad se sentía diferente. No estaba abandonada, simplemente había superado a las personas tóxicas que decían ser mi familia. En su lugar, había encontrado un verdadero apoyo en Mateo y Sofía, personas que lo habían dejado todo para estar a mi lado cuando más los necesitaba. El mañana traería médicos, abogados, informes policiales y el comienzo de una larga lucha por la justicia y la recuperación. Pero esta noche, a pesar del dolor y la incertidumbre, sentí algo inesperado agitarse en mi pecho: libertad. La libertad que proviene de aceptar finalmente una dura verdad y decidir seguir adelante sin el peso de falsas esperanzas y expectativas. Mi familia me había dejado sola en coma, pero no enfrentaría el futuro sola. Y pronto aprenderían que sus acciones tenían consecuencias, consecuencias que nunca imaginaron cuando me dejaron por muerta al pie de esas escaleras. A la mañana siguiente, me desperté y encontré a Mateo ya en mi habitación, con el portátil abierto y un bloc de notas legal lleno de apuntes. Tenía esa mirada concentrada que había llegado a reconocer de sus casos más desafiantes, la que significaba que estaba construyendo un caso pieza por pieza metódica. «Buenos días», dijo, al notar que estaba despierta. «¿Cómo te sientes?» «Como si me hubiera caído por un tramo de escaleras», respondí, intentando una sonrisa débil, pero lista para contraatacar. «¿Qué tienes ahí?» «Los inicios de nuestro caso contra tu familia», dijo, girando el portátil para que pudiera ver la pantalla. «He estado despierto media noche reuniendo pruebas. La buena noticia es que tenemos mucho con qué trabajar». Durante la siguiente hora, Mateo me explicó lo que había descubierto. Mis padres no solo habían retirado dinero de mis cuentas, sino que también habían estado revisando sistemáticamente mi información personal, contactando a acreedores e incluso intentando acceder a mis cuentas de correo electrónico. «El banco ha congelado todo y está investigando los retiros fraudulentos», explicó Mateo. «Tus tarjetas de crédito han sido canceladas y hemos iniciado el proceso de disputa de los cargos que acumularon. Pero esto es solo el lado financiero. La agresión es el cargo más grave, y es ahí donde debemos centrar nuestra atención». «¿El doctor?» Alexander llegó para su ronda matutina, trayendo buenas y malas noticias. Las buenas: mis escáneres cerebrales no mostraron daño permanente por la conmoción cerebral. Las malas: el traumatismo espinal era peor de lo que se pensaba inicialmente, y definitivamente necesitaría cirugía para prevenir complicaciones a largo plazo. «¿Y el baloncesto?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Los deportes profesionales serán difíciles, si no imposibles, después de este tipo de lesión», confirmó amablemente. «Incluso con el mejor resultado posible de la cirugía y la rehabilitación, el nivel de estrés físico que el baloncesto profesional ejerce sobre la columna probablemente causaría serios problemas en el futuro». Asentí, tragando saliva. «¿Cuándo puedo operarme?» «Podemos programarla para principios de la próxima semana. Mientras tanto, necesitamos empezar a fortalecerte tanto como sea posible. La fisioterapia comenzará mañana, solo algunos ejercicios suaves para prevenir la atrofia muscular». Después de que el doctor Alexander se fuera, me volví hacia Mateo, con lágrimas en los ojos pero determinación en mi voz. «No solo me hicieron daño. Me robaron mi carrera, mi futuro. Todo por lo que trabajé se fue en un instante porque Verónica no podía soportar verme triunfar». «Lo sé», dijo Mateo, tomando mi mano. «Y vamos a hacer que paguen por cada pedacito de ello. Sofía ya está en conversaciones con la dirección del equipo.
Puede haber opciones para ti con los soles, incluso si no puedes jugar, puestos de entrenadora, desarrollo de talentos, trabajo de oficina. Aún no se ha decidido nada. Más tarde esa tarde, el detective Rivera del Departamento de Policía de Guadalajara llegó para tomar mi declaración. Era un hombre serio con ojos amables, del tipo que lo había visto todo pero no había dejado que eso lo endureciera por completo. Quiero ser claro sobre lo que está alegando, dijo después de que terminé de relatar los hechos. Está diciendo que su hermana la empujó deliberadamente por las escaleras con la intención de causarle graves daños corporales y que sus padres no solo no buscaron atención médica inmediata para usted, sino que posteriormente robaron sus bienes personales y activos financieros. Sí, confirmé. Y hay testigos. Mi hermano, Nico, estaba allí. ¿Lo vio todo? El detective Rivera tomó nota. Entrevistaremos a todas las partes involucradas. ¿Tiene alguna otra prueba para respaldar sus afirmaciones? Mateo intervino. Tenemos los registros bancarios y de tarjetas de crédito que muestran transacciones no autorizadas después de que Regina fuera hospitalizada. También tenemos los registros del hospital que muestran que los miembros de la familia recogieron sus efectos personales pero no preguntaron por su estado. Eso establece el robo. El detective Rivera asintió. La agresión es más complicada sin pruebas directas o testigos cooperativos. Podría haber algo más, dije, un recuerdo surgiendo de repente. Doña Carmen, nuestra vecina. Su cámara de seguridad apunta hacia nuestra puerta principal. Si estaba grabando esa noche, podría haber captado a Verónica y a mí a través de la ventana. La expresión del detective Rivera se iluminó ligeramente. Eso es muy útil. Lo investigaremos de inmediato. Después de que se fue, Mateo hizo algunas llamadas para dar seguimiento a la pista de las imágenes de seguridad. Para nuestra sorpresa y alivio, doña Carmen no solo tenía las imágenes, sino que estaba ansiosa por ayudar. Siempre había sido amable conmigo, a menudo asistiendo a mis partidos de preparatoria cuando mis propios padres no se molestaban. Dice que la cámara definitivamente capturó el frente de tu casa, incluidas partes de la entrada visibles a través de la ventana lateral, informó Mateo después de hablar con ella. Le está dando las imágenes a la policía ahora mismo. Otra pieza de evidencia inesperada surgió cuando Mateo estaba revisando mis pertenencias recuperadas. Mi teléfono, que mi familia se había llevado pero que la policía había recuperado durante su investigación inicial, había estado grabando audio en el momento del incidente. Debes haber activado accidentalmente la aplicación de notas de voz antes de que comenzara la discusión, explicó Mateo, su voz llena de una emoción controlada mientras reproducía la grabación para mí. La calidad no era perfecta, pero era lo suficientemente clara como para escuchar las acusaciones furiosas de Verónica, el frío desprecio de mis padres hacia mi éxito y, finalmente, el momento crucial, siempre haces esto. Hacerte la víctima cuando las cosas no salen como quieres. Pobre Regina, tan incomprendida, tan poco apreciada. No me estoy haciendo ninguna víctima. Solo necesito un minuto a solas. ¿A solas? ¿Quieres estar a solas? Bien. Luego vinieron los sonidos de la lucha, mi grito al caer, los terribles golpes de mi cuerpo contra cada escalón, y finalmente, lo más condenatorio de todo, la voz fría de mi madre, se lo merecía. Seguida de la respuesta igualmente escalofriante de mi padre, coge su cartera y su teléfono. Necesitamos sus tarjetas y contraseñas antes de que alguien más se involucre. La grabación continuó durante varios minutos más, capturando su discusión sobre cómo acceder a mis cuentas y qué decirle a la gente sobre mi ausencia. Esto es mejor que cualquier testigo, dijo Mateo, con los ojos muy abiertos. Son ellos en sus propias palabras, no solo fallando en ayudarte después de la agresión, sino planeando activamente robarte mientras estabas inconsciente. Con la grabación de audio y las imágenes de seguridad de doña Carmen, el detective Rivera pudo actuar rápidamente. Se emitieron órdenes de arresto para Verónica por cargos de agresión con agravantes y para mis padres por cargos de robo, fraude y negligencia criminal. Mientras la maquinaria legal comenzaba a girar, yo me concentré en mi recuperación física. Los días se fusionaron en una rutina de manejo del dolor, sesiones de fisioterapia y preparativos para mi próxima cirugía. Sofía dividió su tiempo entre el hospital y las reuniones con la dirección de los Soles de Jalisco, luchando por salvar lo que podía de mi contrato.
Son comprensivos con tu situación, informó después de una reunión particularmente larga. Están explorando opciones para un contrato modificado que incluiría un puesto en la organización mientras te recuperas, con la posibilidad de activar el contrato de jugadora si puedes volver a la cancha. Fue la noticia más esperanzadora que había escuchado desde que desperté en el hospital, un pequeño rayo de luz en la oscuridad que había envuelto mi vida. 5 días después de recuperar la conciencia, mientras terminaba una sesión de fisioterapia, la enfermera Isabel entró corriendo en la habitación, con expresión alarmada. Tu familia está aquí, dijo en un susurro apresurado. Todos. Están exigiendo verte, diciendo que ha habido un malentendido sobre la investigación policial. La seguridad está tratando de mantenerlos en el vestíbulo, pero están montando una escena. Mi ritmo cardíaco se disparó, el monitor junto a mi cama pitando en respuesta a mi estrés repentino. Mateo, que había estado sentado en un rincón revisando documentos legales, se puso de pie al instante. No tienen derecho a estar aquí, dijo, sacando ya su teléfono. Llamaré al detective Rivera. No los dejes acercarse a esta habitación. Pero incluso mientras hablaba, se oían voces alteradas desde el pasillo, cada vez más fuertes a medida que se acercaban, el tono autoritario de mi padre, la indignación aguda de mi madre, las acusaciones furiosas de Verónica. ¿Es nuestra hija? Tenemos todo el derecho a verla. Todo esto es un malentendido. Regina está confundida por los medicamentos. Está mintiendo sobre todo. Yo nunca la empujé. Las voces estaban justo fuera de mi puerta ahora, y me encontré encogiéndome contra las almohadas, un miedo genuino recorriéndome. Estas personas, estos extraños que compartían mi sangre, ya habían demostrado lo poco que valoraban mi vida. ¿Qué harían si entraran en mi habitación? Justo cuando el pomo de la puerta comenzaba a girar, una nueva voz se unió a la cacofonía en el pasillo, tranquila pero con una autoridad inconfundible. Arturo Colman, Laura Colman, Verónica Colman. Soy el detective Rivera, de la policía de Guadalajara. Creo que ya están familiarizados con la orden de alejamiento que les prohíbe contactar a Regina Colman. Voy a tener que pedirles a todos que se alejen de esa puerta inmediatamente. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego vinieron los sonidos de protesta, rápidamente interrumpidos por la respuesta directa del detective Rivera. Pueden irse voluntariamente, o pueden irse esposados por violar una orden judicial. Su elección, pero tienen unos 10 segundos para decidir. Más murmullos de enfado, el sonido de pasos que se alejaban y luego un suave golpe en mi puerta. ¿Señorita Colman? Es el detective Rivera. Su familia está siendo escoltada fuera de las instalaciones. ¿Está bien si entro? Cuando le di permiso, entró, seguido por un oficial uniformado que permaneció junto a la puerta. La expresión del detective Rivera era una mezcla de preocupación profesional y simpatía personal. ¿Está bien?, preguntó. Asentí, aunque mis manos todavía temblaban. Gracias por llegar tan rápido. Afortunadamente, ya estaba de camino para ponerla al día, explicó. Hemos completado nuestra investigación, y el fiscal de distrito ha decidido seguir adelante con todos los cargos. Su familia será procesada formalmente la próxima semana. Dado lo que acaba de suceder aquí, no me sorprendería que el juez deniegue la fianza, al menos para su hermana. Fue una pequeña victoria, pero importante. Mi familia enfrentaría las consecuencias de sus acciones, sería responsabilizada de una manera que probablemente nunca antes habían experimentado. Mientras el detective Rivera se iba, prometiendo apostar a un oficial fuera de mi habitación por el resto de mi estancia en el hospital, sentí una extraña mezcla de emociones, alivio de que el peligro inmediato había pasado, satisfacción de que se estaba haciendo justicia, pero también una profunda tristeza por lo que podría haber sido, por la familia amorosa que siempre había querido pero nunca tuve. Mateo regresó a mi lado, tomando mi mano entre las suyas. Ya casi termina, dijo suavemente. Pronto no podrán hacerte más daño. Nunca va a terminar, respondí, la realidad de mi situación cayendo pesadamente sobre mis hombros. Siguen siendo mi familia. Las personas que me criaron, las personas que se suponía que debían amarme. ¿Cómo supero eso? Construyendo algo mejor, dijo con firmeza. Rodeándote de personas que realmente se preocupan por ti, que te apoyan,
que celebran tus éxitos en lugar de resentirlos. Creando una nueva familia, una basada en el amor y el respeto en lugar de la sangre. Mientras lo miraba, a este hombre que lo había dejado todo para estar a mi lado, que luchaba por mí con todos los recursos a su disposición, me di cuenta de que quizás ya había comenzado a construir esa nueva familia. Y quizás, a pesar de todo lo que había perdido, eso era algo a lo que valía la pena aferrarse. El día de la lectura de cargos llegó 6 semanas después de mi caída. Me habían operado de la columna 2 semanas antes y, aunque el procedimiento había sido exitoso, todavía estaba débil y con un dolor considerable. Los médicos me habían desaconsejado asistir al tribunal, preocupados por el esfuerzo físico y el estrés emocional que supondría para mi cuerpo en recuperación, pero yo estaba decidida a estar allí, a mirar a mi familia a los ojos mientras enfrentaban las consecuencias de sus acciones. No se trataba de venganza, me dije a mí misma. Se trataba de defenderme, de negarme a ser una víctima por más tiempo. ¿Estás segura de esto?, preguntó Mateo esa mañana mientras me ayudaba a subir a la silla de ruedas que sería mi ayuda para la movilidad en el futuro previsible. Nadie te culparía por ver los procedimientos de forma remota. Necesito estar allí, insistí. Necesito que me vean, que sepan que no me rompieron, aunque hicieron todo lo posible. La sala del tribunal estaba abarrotada cuando llegamos. La noticia del caso se había filtrado a la prensa, la historia de una atleta profesional traicionada por su propia familia era demasiado sensacional para ignorarla. Los flashes de las cámaras nos cegaban mientras Mateo me empujaba por el pasillo central hasta nuestro lugar junto a la fiscal adjunta de distrito Jimena Campos. ¿Estás lista para esto?, preguntó en voz baja, su expresión compasiva pero profesional. Estarán todos aquí, y sus abogados probablemente intentarán pintarte como la agresora o sugerir que la caída fue un accidente que estás explotando para obtener un beneficio económico. Estoy lista, le aseguré, aunque mi corazón se aceleraba. Tenemos las pruebas. La verdad está de nuestro lado. La puerta lateral se abrió y 3 figuras fueron conducidas por los oficiales del tribunal, mis padres y Verónica, todos vestidos con ropa conservadora que no podía ocultar del todo la ira y el resentimiento en sus expresiones. Parecían más pequeños, de alguna manera, menos intimidantes de lo que se habían cernido en mi memoria. Solo gente corriente que había hecho algo extraordinariamente terrible. Mientras ocupaban sus lugares en la mesa de la defensa, sus ojos recorrieron la sala, deteniéndose finalmente en mí. El rostro de mi padre se endureció. La mirada de mi madre se desvió, incapaz o reacia a mantener el contacto visual. Pero Verónica me miró directamente, su expresión era una mezcla de desafío y algo más, algo que casi podría haber sido miedo. Los procedimientos comenzaron con la lectura formal de los cargos. Verónica fue acusada de agresión con agravantes, mientras que mis padres enfrentaban cargos de robo, fraude, negligencia criminal y conspiración. Los 3 se declararon no culpables, como se esperaba. La fiscal presentó las pruebas que habíamos reunido, las imágenes de seguridad de la cámara de doña Carmen, que mostraban claramente a Verónica empujándome a través de la ventana, la grabación de audio de mi teléfono, que capturaba no solo la agresión sino también la respuesta insensible de mis padres y su posterior planificación para robar mis activos, los registros bancarios que mostraban los retiros y los cargos fraudulentos, los registros hospitalarios que documentaban mis lesiones y el comportamiento de mi familia. Durante toda la presentación, observé los rostros de mi familia. Mi padre mantuvo una expresión estoica, aunque su mandíbula se tensó notablemente cuando se reprodujo la grabación de audio. Mi madre se secaba los ojos con un pañuelo, interpretando el papel de la madre angustiada, aunque no había mostrado tal preocupación cuando yo estaba realmente herida. El desafío de Verónica se desmoronó gradualmente a medida que se acumulaban las pruebas, reemplazado por un pánico creciente a medida que la realidad de su situación se hacía evidente. Sus abogados defensores hicieron lo mejor que pudieron, sugiriendo que el empujón fue una reacción impulsiva en una discusión familiar que se había salido de control, que mis padres habían tomado mis pertenencias solo para mantenerlas a salvo, que toda la situación se estaba exagerando. Pero sus argumentos parecían débiles y desesperados frente a pruebas tan abrumadoras. A medida que avanzaba la audiencia, la puerta de la sala del tribunal se abrió silenciosamente y una figura familiar se deslizó, tomando asiento en la última fila, Carlos Villaseñor, presidente de los Soles de Jalisco, el hombre que me había estrechado la mano y me había dado la bienvenida al equipo en lo que ahora parecía otra vida.
Asintió gravemente cuando me vio, su presencia era una muestra silenciosa de apoyo que significaba más de lo que las palabras podían expresar. Cuando llegó el momento de considerar la fianza, la fiscal Campos argumentó enérgicamente en contra. Señoría, los acusados ya han demostrado una disposición a dañar a la víctima y a explotar su estado vulnerable para obtener un beneficio económico. Intentaron violar la orden de alejamiento forzando su entrada a su habitación de hospital. Representan una amenaza continua para su seguridad y recuperación. Para mi sorpresa, el juez estuvo de acuerdo, negando la fianza para los 3 acusados. Permanecerían bajo custodia hasta el juicio, un proceso que podría llevar meses. Mientras los oficiales del tribunal se movían para llevárselos, mi padre finalmente me miró directamente, su expresión era una mezcla de ira y algo que podría haber sido vergüenza. Luego su mirada se desvió hacia el fondo de la sala donde estaba sentado Carlos Villaseñor, y su rostro se puso pálido. «Oh, Dios mío, es Carlos Villaseñor», exclamó, lo suficientemente alto como para que toda la sala lo oyera. «El presidente de los Soles de Jalisco está aquí». El arrebato causó un revuelo en la sala, las cabezas se giraron para ver al ejecutivo deportivo. Mi padre pareció darse cuenta de repente de todas las implicaciones de lo que él y el resto de mi familia habían hecho, no solo a mí personalmente, sino a mi carrera, a mi relación con una importante franquicia deportiva, a mi futuro. Mi madre, siguiendo su mirada, jadeó y de hecho se tambaleó, requiriendo que un oficial del tribunal la sostuviera. Verónica parecía que iba a vomitar, el color desapareciendo de su rostro mientras la magnitud de sus acciones finalmente la golpeaba. Por un momento, nuestras miradas se encontraron a través de la sala del tribunal, y vi algo que nunca antes había visto en su expresión, un arrepentimiento genuino. No por haber sido atrapada, no por las consecuencias que enfrentaba, sino quizás, solo quizás, por lo que le había hecho a su hermana. Mientras se los llevaban, Mateo apretó suavemente mi hombro. «Se acabó», dijo en voz baja. «Al menos esta parte». Pero yo sabía que no había terminado de verdad. El juicio aún estaba por delante, y más allá de eso, el largo camino de la recuperación física, de reconstruir mi vida y mi carrera a partir de los pedazos destrozados que mi familia había dejado atrás. Sin embargo, por primera vez desde que desperté en esa cama de hospital, sentí una sensación de cierre, de un capítulo que terminaba y uno nuevo que comenzaba. Después de que la sala se vaciara, Carlos Villaseñor se acercó a donde Mateo y yo esperábamos. «Señorita Colman», dijo formalmente, extendiendo su mano. «En nombre de la Organización de los Soles de Jalisco, quiero expresar nuestro total apoyo durante este momento difícil». «Gracias por venir», dije, genuinamente conmovida por el gesto. «Sé que el equipo debe estar reconsiderando el contrato después de mi lesión». «En realidad», respondió, con una pequeña sonrisa formándose, «eso es parte de la razón por la que estoy aquí. La organización ha estado siguiendo su situación de cerca y hemos tomado una decisión. Si bien su carrera como jugadora puede estar en pausa por ahora, nos gustaría ofrecerle un puesto como entrenadora asistente de desarrollo de jugadoras, con todos los beneficios médicos y una versión modificada de su contrato original. Si y cuando pueda regresar a la cancha, la puerta estará abierta». La oferta fue tan inesperada, tan generosa, que por un momento no pude hablar. Después de todo lo que había sucedido, después de la traición, la pérdida y el dolor, aquí había un gesto de fe en mi futuro, en mis habilidades, en mi valor como persona y profesional. No sé qué decir, logré decir finalmente, con lágrimas en los ojos. «Di que sí», animó Carlos. «Los Soles necesitan gente como tú, Regina. Gente con determinación, con corazón, con la capacidad de superar la adversidad. Esas cualidades no desaparecen solo porque no puedas jugar ahora mismo». «Entonces, sí», dije, una sonrisa abriéndose paso entre las lágrimas. «Absolutamente sí». Cuando salimos del juzgado, los reporteros se agolpaban al pie de las escaleras, con cámaras parpadeando y micrófonos extendidos. Mateo comenzó a dirigir mi silla de ruedas hacia una salida lateral para evitarlos, pero puse mi mano en su brazo. «No», dije en voz baja. «Quiero hablar con ellos. Quiero contar mi historia con mis propias palabras». Él dudó, luego asintió, entendiendo que esto era parte de mi proceso de curación, parte de reclamar mi narrativa de aquellos que habían intentado destruirla.
a medida que nos acercábamos a la prensa, me enderecé en mi silla de ruedas tanto como mi columna en recuperación me lo permitía, levanté la barbilla y me preparé para enfrentar al mundo en mis propios términos, ya no definida por la familia que me había traicionado, sino por la fuerza que había encontrado al sobrevivir a esa traición. 18 meses pueden cambiarlo todo. Eso es lo que no dejaba de pensar mientras me impulsaba hacia la cancha por primera vez desde la caída. No como jugadora, todavía no, sino como la entrenadora Regina Coleman, entrenadora asistente de desarrollo de jugadoras de los Soles de Jalisco. El camino hasta este momento había sido más largo y más duro que cualquier cosa que hubiera enfrentado antes. 3 cirugías en mi columna. Incontables horas de fisioterapia. Días en los que el dolor era tan intenso que no podía levantarme de la cama. Noches en las que las pesadillas de caer, de la traición, del abandono me despertaban gritando. Pero también había habido progresos. Pasar de la silla de ruedas a un andador, del andador a muletas, de las muletas a un bastón. Y finalmente, justo el mes pasado, dar mis primeros pasos sin ayuda en más de un año. Pasos pequeños y temblorosos, pero míos. El juicio había concluido 6 meses después de la lectura de cargos. Verónica fue sentenciada a 5 años por agresión con agravantes, con posibilidad de libertad condicional después de 3. Mis padres recibieron 3 años cada uno por sus crímenes, junto con órdenes de restitución por el dinero que habían robado. La compensación financiera no significaba nada para mí, pero el reconocimiento de su maldad, el registro público de lo que habían hecho, lo significaba todo. No había hablado con ninguno de ellos desde ese día en el tribunal. Mi madre había escrito varias cartas desde la prisión, llenas de autocompasión y acusaciones apenas veladas de que yo de alguna manera había orquestado su caída. Dejé de leerlas después de la tercera. Mi padre no se había puesto en contacto en absoluto, su orgullo aparentemente le impedía incluso un intento insincero de reconciliación. Pero Nico me había sorprendido. Mi hermano menor, que había estado presente durante la agresión pero no había participado, que no había hablado en mi defensa pero tampoco se había unido al robo, me había contactado a través de Mateo 6 meses después del juicio. Sé que no merezco tu perdón, había escrito. Me quedé de brazos cruzados y no hice nada mientras te hacían daño. Fui un cobarde. Pero quiero que sepas que estoy tratando de ser mejor. He cortado lazos con mamá, papá y Verónica. Estoy yendo a un terapeuta para entender por qué consentí su trato hacia ti durante tanto tiempo. No espero que me aceptes de nuevo en tu vida, pero necesitaba que supieras que lo siento. De verdad lo siento. No había respondido de inmediato, insegura de si podía o debía permitir que algún miembro de mi familia de sangre volviera a mi vida. Pero finalmente, después de discutirlo con Marcus y mi propio terapeuta, acepté una reunión cuidadosamente supervisada en un lugar neutral. Nico había estado nervioso, jugueteando con su taza de café, incapaz de mirarme a los ojos al principio. Parecía mayor, más desgastado de lo que sus 24 años deberían permitir. No sé cómo empezar a disculparme, había dicho, su voz apenas un susurro. Entonces no lo hagas, había respondido, no con crueldad. Solo dime por qué. ¿Por qué me odiaban tanto? ¿Por qué lo consentiste? La conversación que siguió fue dolorosa pero necesaria. Nico explicó cómo nuestros padres siempre habían favorecido a Verónica, cómo su constante necesidad de atención y validación había moldeado nuestra dinámica familiar desde el principio. Como él, como el más joven, había aprendido desde el principio que ponerse del lado de Verónica y nuestros padres era el camino de menor resistencia. Nunca se trató de ti, había dicho. No realmente. Se trataba de ellos, de sus inseguridades, de su visión retorcida del mundo. Verónica no podía soportar que tú fueras realmente talentosa, realmente exitosa por tus propios méritos, cuando a ella le habían dicho toda su vida que era especial pero nunca logró demostrarlo. Y mamá y papá no podían soportar que tuvieras éxito sin su ayuda, que no los necesitaras como los necesitaba Verónica. No lo había perdonado ese día, ni la siguiente vez que nos vimos, ni la vez posterior. El perdón, había aprendido, no era una sola decisión, sino un proceso, uno que requería tiempo y esfuerzo de ambas partes. Pero lo había permitido volver a mi vida de forma limitada. Y con el tiempo, habíamos comenzado a construir algo nuevo, algo tentativo, pero potencialmente real. Mateo había sido mi roca a lo largo de todo.
Se había mudado a Monterrey conmigo cuando acepté el puesto de entrenadora, estableciendo una nueva sucursal de su bufete de abogados allí. Nuestra relación se había profundizado a través de la crisis, forjada en el fuego de la lucha compartida. Hace 6 meses, me propuso matrimonio y yo dije que sí sin dudarlo. Sofía también había seguido siendo una presencia constante, sirviendo como mentora en mi nuevo rol de entrenadora, guiándome a través de la transición de jugadora a maestra. Ella había sido la que sugirió que eventualmente podría volver a jugar, no a nivel profesional, quizás, pero de alguna manera. El cuerpo recuerda, me había dicho durante una sesión de terapia particularmente difícil, cuando luchaba por reaprender movimientos que una vez habían sido tan naturales como respirar. Y también el corazón. Sigues siendo una atleta, Regina, pises o no una cancha profesional de nuevo. La organización de los Soles de Jalisco había cumplido su palabra, honrando su compromiso conmigo incluso cuando los meses de recuperación se convirtieron en un año y luego más. Carlos Villaseñor se había convertido en una especie de figura paterna, comprobando regularmente mi progreso, siempre con una preocupación genuina en lugar de una obligación corporativa. Y ahora aquí estaba yo, en la cancha de nuevo. Las jugadoras novatas a las que me habían asignado para trabajar estaban calentando, sin ser conscientes de la importancia de este momento para mí. Para ellas, yo solo era la entrenadora Coleman, la joven asistente con la expresión seria y una ligera cojera. Mientras las veía practicar, ofreciendo orientación ocasional sobre la forma o la estrategia, sentí una extraña sensación de paz apoderarse de mí. Este no era el futuro que había imaginado para mí misma todos esos años atrás, practicando sola bajo la lluvia. Pero era un futuro, no obstante, uno con propósito y significado, uno por el que había luchado duro para crear de las cenizas de la traición. El viaje me había enseñado muchas cosas, pero quizás la más importante fue esta: la familia no se define por la sangre. Se define por el amor, por el apoyo, por las personas que están a tu lado en tus momentos más oscuros y creen en ti cuando ya no puedes creer en ti misma. Mateo, Sofía, Carlos, las compañeras de equipo que me habían visitado en el hospital, los fisioterapeutas que habían celebrado cada pequeña victoria conmigo. Ellos eran mi verdadera familia. Entrenadora Coleman, se acercó una de las novatas, con el balón en la mano, interrumpiendo mis pensamientos. ¿Podría mostrarme ese movimiento de nuevo? Ese en el que desplazas tu peso para crear espacio para el tiro. Sonreí, tomándole el balón. Mis movimientos eran más lentos que antes, más deliberados, pero la memoria muscular seguía allí, el conocimiento todavía intacto. Así, demostré, sintiendo el ritmo familiar del juego fluir a través de mí. Todo se trata de sincronización y confianza, de creer en ti misma incluso cuando nadie más lo hace. La joven jugadora asintió, su expresión seria mientras intentaba imitar mis movimientos. La observé, ofreciendo correcciones, ánimo. Las cosas que una vez había anhelado pero que nunca recibí de mi propia familia. Más tarde esa noche, mientras Mateo y yo nos sentábamos en el balcón de nuestro apartamento con vistas al horizonte de Monterrey, compartí estos pensamientos con él. Creo que finalmente estoy en paz con lo que pasó, dije, viendo el sol ponerse sobre la ciudad que se había convertido en nuestro hogar. No porque lo haya olvidado, o porque a veces no duela todavía, sino porque ahora puedo ver que me trajo hasta aquí, a esta vida, a estas personas, a ti. Tomó mi mano, su expresión suave en la luz que se desvanecía. ¿Sabes lo que me asombra de ti? No es que hayas sobrevivido a lo que te hicieron. Es que te negaste a dejar que te definiera. Tomaste todo ese dolor y lo convertiste en algo hermoso. No sola, le recordé. Nunca podría haberlo hecho sola. Nadie debería tener que hacerlo, estuvo de acuerdo. Ese es el punto, ¿no? No estamos destinados a enfrentar los desafíos de la vida en aislamiento. Estamos destinados a levantarnos unos a otros, a ser mejores juntos de lo que podríamos ser por separado. Mientras caía la noche y las luces de la ciudad comenzaban a parpadear como estrellas terrestres, pensé en el largo camino que me había traído hasta aquí, en la familia que había perdido y la familia que había encontrado. Pensé en las jóvenes jugadoras que ahora entrenaba, en la posibilidad de que algún día pudiera ayudar a alguien más a encontrar su camino, su fuerza, su voz. El dolor de la traición siempre sería parte de mi historia, una cicatriz que nunca se desvanecería por completo. Pero ya no era toda la historia, ya no era el capítulo definitorio.
Era simplemente una pieza de una narrativa más grande, una que continuaba desarrollándose de maneras que nunca podría haber imaginado. Y en ese momento, viendo la noche caer sobre Monterrey, con mi mano en la de Mateo, mi futuro extendiéndose ante mí con posibilidades que apenas comenzaba a explorar, supe que no solo había sobrevivido a la traición de mi familia. La había trascendido. ¿Alguna vez has tenido que reconstruir tu vida después de que alguien en quien confiabas te traicionara? ¿Cómo encontraste la fuerza para seguir adelante? Compartan sus historias en los comentarios a continuación. Y si este viaje de superación de la traición familiar resonó con ustedes, por favor, denle me gusta, suscríbanse y compártanlo con alguien que necesite escuchar que la familia no siempre es de sangre, sino las personas que están a tu lado cuando más importa. Gracias por escuchar. Y recuerden, la familia que eliges es a menudo más fuerte que la familia en la que naces.